Good afternoon. My name is Sebastián Mondaca. I'm a medical oncologist from the Pontifical Catholic University of Chile. Thank you so much for participating in SLAGO 2021. It's a pleasure for me to preside this module of rectum and anal cancer together with Dr. Leilillo. He does not need any introduction in SLAGO. He's a widely known medical oncologist, and he works today in the Cancer Institute in Mexico. In this module, we will have a very important guest. We will review different perspectives on total neoadjuvant therapy in rectal cancer and advances in anal cancer. To start with this module, it is a pleasure for me to introduce Dr. Leonard Saltz. Dr. Saltz is a medical oncologist from Memorial Sloan Kettering Cancer Center in New York. He is executive director of the clinical area and sustainability, and he's the chief of the section of colorectal cancer. Dr. Saltz has been the mainstay of advances in colorectal cancer and all its advances in the last 20 years. But aside of being a great researcher, Dr. Saltz is an extraordinary clinician. He's a main pillar in multidisciplinary committees of colorectal cancer in MSA-KCC, Memorial Sloan Kettering Cancer Center. So it's a pleasure for me to introduce this talk called Total Neoadjuvant Therapy in Rectal Cancer, Perspective from the Medical Oncologist. Dr. Saltz, you are recognized. Hola, y muchas gracias por la oportunidad de hablar con ustedes hoy. Lo que no pude hacer, la terapia no adyuvante total, no solo en el tema en relación al abordaje de la terapia estándar, sino también me gustaría hacer el argumento que de la terapia neoadyuvante total es el estándar de manejo y debiera ser el estándar de manejo para nuestros cánceres rectales localmente avanzados. La premisa es, primero, el antiguo estándar de radiación seguida por cirugía y quimioterapia no era impulsada de manera racional o experimental. La lógica, raciocinio, flexibilidad y beneficios logísticos de la terapia neoadyuvante total o TNE justifican su adopción como un estándar en el cáncer rectal localmente avanzado. Es importante comprender que una comparación randomizada con la potencia adecuada de este antiguo estándar versus la TNT o terapia neoadyuvante total no ha sido y nunca va a ser hecha. Y vamos a tener que vivir sin la existencia de ese estudio. Han habido algunas comparaciones randomizadas, hecha una por el doctor Fernández Martos en España en 2015, aquí tenemos 50 pacientes. Y no mostró diferencias significativas en términos de resultados como nosotros podríamos esperar de un estudio tan pequeño. No esperaríamos que esto constituyera un beneficio solo por ajustar el orden en términos de lo que estamos entregando. ¿Qué vimos? Que habían quimioterapias planificadas que se hicieron de manera diferida en el abordaje totalmente neoadyuvante y como toxicidad, como esperaríamos, fue significativa y mejor cuando esta se dio previa a una gran cirugía que posterior a la cirugía. Lo que te muestro en pantalla son las guías actuales en el CCN. Quiero enfatizar que la terapia neoadyuvante total es y ha sido por una serie de años una opción estándar en el tratamiento de cáncer rectal localmente avanzado. Uno no debiera cometer errores o pensar de que porque está en la parte inferior de la página, que aquella que está por encima de ella es la preferencia simplemente porque está puesto ahí en la guía. No, el orden en que están escritas las cosas no indica una preferencia de una encima de la otra. Entonces, por lo tanto, terapia neoadyuvante total es completamente aceptable como un manejo estándar. Quisiera hablarles que cuando nos referimos al recto, estamos hablando en los últimos 15 centímetros o 6 pulgadas del intestino grueso. El resto se denomina colon. Biológicamente, podemos hacer extrapolaciones muy razonables de los grandes estudios que se han hecho en cáncer de colon hacia estudios pequeños que se han hecho en cáncer rectal. La hipótesis de que la terapia adyuvante en los estudios de colon no tiene aplicación en el cáncer rectal me parece que no es así.
tumor en el sigmoide está a 1 o 2 centímetros del mismo órgano. Por lo tanto, podríamos poder usar la evidencia de 3 meses de terapia como una terapia adyuvante adecuada en CAPOX para el cáncer de colon. Tendría una extrapolación muy razonable de utilizar lo mismo en cáncer rectal. Ahora retrocedamos un poco y hablemos de los objetivos en el tratamiento del cáncer rectal avanzado. Los objetivos son evitar recurrencia distal o metastásica y evitar la recurrencia locorregional. Y es esa recurrencia local o pélvica lo que nos hizo interesarnos en una terapia combinada de modalidad o de modalidad combinada. Estamos hablando que el estadio 1, la cirugía sola con objetivo curativo, pero el estadio 2 y 3 se usa combinación de radioterapia, quimioterapia y cirugía. Es importante comprender que esto fue un proceso iterativo que se basaba en niveles de confort más que basarse en datos reales. El primer paso fue operemos. Y luego señalamos, ¿saben qué? Estamos teniendo mucho fracaso local, agreguemos radioterapia a ver si podemos limpiar después de la cirugía. Y hubo un gran debate en los años 80 y 90 acerca si es que se debiera dar radioterapia antes o después de la cirugía. Y alrededor de las mismas fechas, al final de los 80, la quimioterapia adyuvante se convirtió en una práctica estándar para el cáncer de colon. Eso llevó entonces, después de tener radioterapia quirúrgica, luego seguida de cirugía y quimioterapia postquirúrgica versus cirugía, quimo, radioterapia y luego quimo, a lo que nos mostró el estudio alemán, que el dar radioterapia primero era mejor que hacer cirugía y luego el así llamado abordaje de sándwich de quimo y radioterapia y luego quimo nuevamente. Y eso fue el estándar a partir de 2004 en adelante de radioterapia. Y cuando me refiero a radioterapia, asumamos que para un curso corto es con capecitabina, radiosensibilizante en forma concurrente. No quiero confundir el tema de denominar esto quimio-radioterapia porque no es así. Y por favor comprendan a lo que me refiero. Cuando hablo de radioterapia, aparte de un curso corto, es con las fluoropirimidinas adecuadas y nada más. ¿Por qué, entonces, por qué la radiación se convirtió en una parte del manejo del cáncer rectal? Por las tasas de fracaso local. Y esto se debía a los temas quirúrgicos técnicos. Y por un tiempo, en los 70s y 80s, la radioterapia se estandarizó dentro de estas limitaciones. Y el problema con la radioterapia pélvica eran los efectos secundarios en términos de problemas intestinales, de vejiga, sexual y reproductiva. Y agregamos a esto una preocupación creciente de malignidades secundarias tardías en este contexto. ¿Qué cambió en los 70 entonces? Hemos mejorado nuestras técnicas de tapificación con ultrasonido endorrectal y resonancia. Sin duda hemos mejorado las técnicas quirúrgicas utilizando lo que ahora es universalmente aceptado como excisión mesorrectal total. 60, 70 y 80 era una sección Roma del mesorrecto. Y hemos tenido algunas mejorías modestas en quimioterapia, en términos de infusión 5-fluoracilo-capecitabina y la introducción de oxaliplatino. En ese contexto, entonces, nuestro grupo, entre otros, hizo la siguiente pregunta hace algún tiempo: ¿necesita todo el mundo radiación? Nuestra observación inicial a inicio de los años 2000 se basó en 3 pacientes que tenían contraindicaciones relativas a radioterapia, por lo tanto fueron tratados con FOLFOX como la terapia inicial. Y 2 de ellos tuvieron una respuesta completa patológica cuando se operaron, perdón. Esto nos llevó a la hipótesis de que la quimioterapia moderna y las técnicas quirúrgicas modernas podrían dar cuenta de un control local adecuado sin radioterapia, y la introducción temprana de una quimioterapia sistémica óptima podría permitir un mejor control distal. Y esto llevó a este estudio clínico en el Memorial Sloan Kettering. Ustedes ven el protocolo 07021, entonces se activó en el año 2007. Y aquellos pacientes que tenían cáncer rectal localmente avanzado, que estuvieran disponibles para hacer una modalidad combinada de terapia, se incorporaron a este estudio piloto en los cuales se hacían 6 ciclos de FOLFOXO, luego se restratificaban, si había progresión, se hacía un salvataje con quimorradioterapia y si no, iban a una cirugía con el plan de 6 ciclos adicionales de FOLFOX.
postcirugía. Este es el espécimen quirúrgico de la primera persona que se incorporó a este estudio. Una mujer, 29 años, con un alto interés en preservar su fertilidad. Entonces estaba perfectamente adaptada para este estudio porque fue diseñado especialmente para pacientes como ella a ayudar. Ustedes, si hacemos una zoom un poco más, vemos dónde está el tumor. Ella tenía una respuesta patológica completa a los 3 meses de FOLFOX, lo que fue realmente interesante. Quisiera mencionar que ella no solo se curó, sino también tuvo una hija sana. Y aquí están los resultados de este estudio. Los pacientes se desempeñaron muy bien en este estudio. Eh, el doctor Schrag fue el primer autor en el paper que se publicó en la JCO 2014 y todos 30 pacientes en este estudio piloto tuvieron una resección R0. Ninguno tuvo que llegar a radioterapia pélvica, 27%, 8 de 30 tuvieron una respuesta completa patológica en el estudio patológico, ninguno tuvo recidiva local y 10% tuvieron fracaso a distancia con recidiva a nivel pulmón. Y esto llevó entonces el estudio intergrupos norteamericano que se denomina el estudio Prospect, en el cual los pacientes fueron randomizados a un brazo, el antiguo estándar, 5FU, radiación seguido de cirugía y Folfex por 8 ciclos, y al otro brazo que era una terapia de inducción seguido de cirugía y luego seguido por quimioterapia con un salvataje hacia radiación en aquellos que no respondieron. Y este estudio fue completado hace varios años atrás y ambos brazos fueron muy buenos y llevó a un retraso en el Comité de Monitoreo de Seguridad de los Datos. Y el hecho de haber esperado tantos años nos está indicando que el brazo no radioterapia está respondiendo muy bien. Pero antes de llegar a la idea de dejar de lado la radiación por completo, vamos a la siguiente pregunta. ¿Todos los pacientes necesitan cirugía? Después de mi charla se van a referir a esto en específico. Yo simplemente quisiera establecer la discusión. Volvamos un poco entonces a ver los resultados del paper del Dr. Schrad, de nuestro estudio piloto 07021, una respuesta completa en el espécimen patológico en 8 de 30 con solo quimioterapia, lo que nos muestra que la quimioterapia trae mucho a nuestra mesa al combinarla con radioterapia. La respuesta es aún mejor y en nuestro grupo nos hemos interesado en el trabajo originalmente piloteado por el doctor Hamad de Brasil en un abordaje no quirúrgico al manejo del cáncer rectal. Nosotros llegamos un poco tarde a este partido, los brasileños están muy avanzados en esto, pero los estudios retrospectivos del doctor Smith, trabajando con el doctor García, publicaron nuestra experiencia de 73 pacientes sin manejo quirúrgico, solo 26% tuvieron un recrecimiento local y lo que es importante que todos fueron salvables con una resección R0. ¿Quiénes son aquellos pacientes que van a tener una respuesta patológica completa o cuáles fueron los que respondieron muy bien a cirugía o los que respondieron bien a quimioterapia y sin cirugía y por qué? Ojalá pudiera responder esta pregunta. Estamos analizando, lo estamos estudiando, todavía no sabemos el por qué, pero podemos utilizar esta información porque la terapia neoadyuvante total nos da la oportunidad de maximizar la flexibilidad, nos da una oportunidad única para un manejo no quirúrgico al utilizar todos nuestros cañones desde un principio y luego decidir si es que o no necesitamos cirugía. También nos da la opción de evaluar el efecto de la quimioterapia y considerar la omisión de la radioterapia en aquellos pacientes seleccionados en los cuales eso sería la preferencia, más notablemente aquellos pacientes que están pretendiendo preservar la fertilidad, algunas mujeres que quisieran permanecer con su útero y poder tener hijos a posteriori. La quimioterapia es mejor tolerada antes de una cirugía mayor que antes. La ostomía temporal no está presente durante la quimioterapia y está presente por un tiempo mucho más breve. Y eso, en mi mente, sería causa suficiente para justificar el uso. Algunos han dicho que la terapia totalmente neoadyuvante no
lleva a un sobretratamiento. Recuerden que la alternativa a esto es radioterapia prequirúrgica seguida de cirugía y luego quimioterapia adyuvante. No hay una base para hacer radioterapia, luego cirugía y luego decidir en contra de la quimioterapia si es que uno ya ha dado radioterapia prequirúrgica, uno ya se ha comprometido a una quimioterapia postquirúrgica. Así que el TNT cambia el orden, no la intensidad. Y por esa razón la TNT no aumenta la cantidad de tratamientos, sino más bien, como ya les demostré, podría permitir una disminución en un tratamiento. El orden de la administración importa en la terapia neoadyuvante total. Las siguientes charlas van a entrar en detalle en esto. Debiéramos hacer quimioterapia seguido de radioterapia o radioterapia seguido de quimioterapia. Los temas teóricos aquí: quimioterapia primero, el tratamiento precoz de micrometástasis sistémica, iniciación más rápida, alivio más rápido de síntomas y la opción de evitar la radiación. La radiación primero permite un tiempo más prolongado entre radioterapia y evaluación de una respuesta completa. Y un estudio, el estudio OPRA, al cual se van a referir en las charlas siguientes, sugiere una trata CR clínica, de respuesta completa clínica, mejor. Brevemente en pantalla vemos los resultados de ese estudio OPRA, la conversión randomizada de quimo primero versus radioterapia primero en terapia neoadyuvante total. No hay diferencia en sobrevida libre de progresión, tampoco hay diferencia en metástasis a distancia y una pequeña diferencia con una mejor preservación del recto. Una preocupación que me da a mí sobre interpretar esto es un estudio en el cual vemos un mayor porcentaje de pacientes con estadios precoces que están siendo operados cuando se les dio la quimo primero. Y me parece muy razonable conjeturar que en una proporción de estos pacientes con mayor observación, tal vez podrían haber sido posible de evitar la cirugía. Estamos llegando a comprender que llegamos a una respuesta completa, total, y hay que reevaluar la etapificación de estos pacientes porque algunos no van a necesitar la resección. Para recordarles nuevamente, terapia neoadyuvante total es una opción, ya sea con quimioterapia de inducción o con radioterapia, luego seguida de quimioterapia de consolidación en las guías NCCN. En conclusión, las estrategias de tratamiento tienen que ser individuales, basándonos en las prioridades, preferencias y biología del tumor de cada paciente. El tratamiento neoadyuvante total ofrece una flexibilidad máxima para individualizar el tratamiento y el orden óptimo de los tratamientos en el tratamiento neoadyuvante total no ha sido completamente definido, en mi opinión. Y en mi opinión, sin embargo, la terapia neoadyuvante total tiene buen sentido y debería ser considerado como la estrategia preferencia para el tratamiento de cáncer rectal localmente avanzado. Muchísimas gracias por su atención. Now we will have the presentation by Dr. Sebastián Solé, specialist in oncologic radiation therapy with training in Memorial Sloan Kettering in New York, proton therapy, and MD Anderson in Houston, and SBRT in Toronto, Canada. He is a leader in his country and in all of Latin America with participation, high level impact participation in gastrointestinal tumors, multiple scientific publications. Also, is member of the Institute of Radiation Therapy. He will present neoadjuvant total therapy in rectal cancer, short scheme versus long scheme radiation therapy. Welcome, Sebastián. Hello, my name is Sebastián Solé. I am a medical director of IRAM Clinic and director of the Oncologic Radiation Therapy Program of University Diego Portales. I was invited to speak to you about total neoadjuvant therapy in locally advanced rectal cancer, short versus long radiation therapy. In locally advanced rectal cancer, we know that surgery is not enough, and we know this for some decades already.
The Swedish group published at the end of the 90s their study using short-term preoperative radiation therapy versus surgery alone, and did not only improve local control, but also global survival. On the other hand, in 2004, the German group from Dr. Sauer published long-term chemoradiotherapy and compared performing this treatment in the preoperative period versus postoperative period. These results are known by all and show that local control is improved and tolerance is also improved when performing long-term radiation therapy in the preoperative setting. This is how a new standard was established. There are two effective preoperative treatments: short-term radiation therapy and long-term radiation therapy plus chemotherapy. Which one is better? And this is what is being studied by the Polish group, who published in 2006 their results of this randomized study comparing both strategies, and oncologic results are the same. This study was replicated by Nan and et al. With the same results. Long-term radiation therapy plus chemotherapy is equal to short-term radiation therapy in the preoperative setting. Why is long-term radiation therapy plus chemotherapy is not better than short radiation therapy according to these randomized studies? If we assess this from the biological point of view or radiobiological point of view, treatment in short-term radiation therapy is completed in 1 week versus 5 weeks. And if we correct by time, this dose in short-term radiation therapy is mildly superior compared to long-term radiation therapy. And this scientifically explains why radiation plus chemotherapy does not have results that are improved compared with short-term radiation therapy. This is confirmed in the Stockholm 3 study, a randomized study. This long-term radiation therapy was included without chemotherapy, and considering complete pathological responses, we may see that this has a significant p-value with results favorable to short radiation therapy. So short radiation therapy is better compared to long radiation therapy from the viewpoint of radiobiology and also from the viewpoint of complete pathological response. Stockholm 3 also randomized short course radiation therapy and long-term radiation therapy. Oncologic results were equivalent, but complications were fewer. So when we do short course radiation therapy, we must perform a delay when we perform surgery. This opens a window of time. If patients are for weeks at home waiting for the tumor to be reduced in size to go to surgery, this gives us the opportunity to give chemotherapy, which in Sauer's study was given after surgery at the end of treatment, with results that were questionable. It's necessary to perform chemotherapy before time. After 11 years of follow-up by Sauer shows that there is 30% distant recurrences, and this is the main cause why patients end up dying. Local regional control stopped being a problem. I will present to you some studies that treated with oxaliplatin
early on. This is the second Polish study comparing long course oxaliplatin-based preoperative chemoradiation versus 5x5 gray and consolidation chemotherapy for fixed CT3 rectal cancer. The oncologic results were equivalent. This mustn't confuse us because chemotherapy in the end was the same dose of oxaliplatin, and we know that both short course and long course radiation therapy are very similar in their effects. 3 courses of preoperative oxaliplatin in short course radiation therapy may not give any differences. We will probably need more chemotherapy. What is relevant to consider is that the only parameter that resulted statistically different between both arms was acute toxicity, which was lower in patients who went to short course radiation therapy. So when having equivalent oncologic results, we should offer our patients the less toxic treatment. And according to the study, this is the short course radiation therapy. Recently, approximately 1 month ago, a new randomized study was published comparing short course radiotherapy plus 2 oxaliplatin cycles followed by surgery versus long course radiation therapy plus rest followed by surgery. This is an Indian study. What is interesting is that downstaging was better with short course radiation therapy. The rest of the results are equivalent. The STELLAR study presented in ASTRO 2016 also gives chemotherapy in the short course radiation therapy. We do not have definite results, but the complete pathological response were tripled, favoring short course radiotherapy. Complete clinical responses were also better in this particular group. We have adopted this scheme for several years. In fact, we performed a review for the Chilean Journal of Surgery in 2017, and last year, we published our data in ASTRO. These are 57 operated patients after short course radiation therapy. And for FOLFOX cycles, 86% of patients had positive nodes. And almost 80% of patients had T3 or T4 tumors. We obtained 22% of complete pathological response, which in our experience is something unique. 1 out of 5 or 1 out of 4 patients having a complete pathological response wasn't seen before. The few times we saw it with the long scheme were very few times, and it was anecdotal. Downstaging was also seen in 2 out of 3 patients. This was compared with the original SOUR data. We have a better rate of complete pathological response and a better rate of downstaging. In ASCO, the Prodigy 23 study was presented, which is quite interesting because it randomizes a classical scheme of 5 weeks of radiation plus chemotherapy with capecitabine, then surgery, and then adjuvants with an arm that starts with chemotherapy using 3 drugs, FOLFIRINOX, followed by radiation therapy and chemotherapy during 5 weeks. And after this, surgery followed by some adjuvant cycles. This is not a total TNT or a real TNT because not all the adjuvant treatment is given before surgery. This study
was presented. It was a positive study, and this piece of data is interesting. In the control arm, almost 5% of patients had metastasis at the moment that they had to go to surgery. And in fact, this is a type of situation we should avoid by giving early on chemotherapy, early on in the course of treatment. The experimental arm showed a better complete pathological response, and most importantly, it had a benefit of around 7% in preventing progression-free survival. This based on preventing metastasis mostly. But let's see about total neoadjuvant treatment, the real thing, where all of the neoadjuvant treatment is given before surgery. In 2019, this German study was published, a phase 2 study, which wanted to see what arm had a better complete pathological response to perform a study with that arm further on. So the objective is to see complete pathological response, not survival. Arm A went to induction chemotherapy, followed by radiation therapy, long-term or long course radiation therapy, and then surgery. And the other arm, long course radiation therapy, consolidation chemotherapy, and then surgery. The B arm had a better complete pathological response of 27% compared to 19% of arm A, and it was the winning arm. And based on this arm, a non-operative treatment is being performed, and it is recruiting patients. This is a phase 2 study that only says that consolidation is better than induction. So we should begin with radiation therapy. ASCO 2020 saw the OPRA study. This is a preliminary analysis with 2 years of follow-up. First induction, long course radiation with concomitant chemotherapy, restaging of patients. If response was observed, patients were followed, compared to induction with chemotherapy, followed by radiation therapy, restaging. And once again, if there was a response, patients went to follow-up. In the cases where there was no response, patients went to surgery. This graph shows that about half patients had a non-operative treatment, which is quite interesting. Consolidation shows to be better than induction. So it seems that starting with radiation therapy is something important. And the difference is quite significant in favor of this arm with a P of 0.007. The authors, however, are quite careful in saying that this is a study that requires a longer follow-up. But organ preservation could be a safe alternative for some patients, and it seems that starting with radiation therapy and following with consolidation chemotherapy could be the favorite sequence for TNT, compared with going the other way around. And ASCO 2020 also saw the FAST study, very interesting. It's very important to highlight the context here. Local control or local recurrence is not a problem anymore. This is from 2010 on, local recurrence is around 5%. What is determining survival in our patients are distant metastases. So in this scenario, this study was designed with a classical control arm of 5 weeks of chemotherapy and radiation therapy, followed by surgery, and then adjuvants, which was not mandatory, as occurs in real life. And the experimental arm is the short course therapy, followed by 18 weeks of chemotherapy using FOLFOX or CAPOX. Leaving for the end surgery. This is a total neoadjuvant treatment. These are 920 patients.
This is the largest study out of all of them, all of the ones I've showed in my presentation. Toxicity was quite manageable. The most important toxicity was diarrhea. In the experimental arm, 17%. All of the rest of toxicities were minor, were under 10%. Surgical complications were equivalent in both arms. The experimental FAST scheme does not increase surgical complications and doubled complete pathological responses with a 7% benefit in primary outcome, which is failure associated to disease. This disease-related treatment failure is mainly conducted by a 7% of benefit in progression-free survival or metastasis-free survival. That is 7% lower number of metastases in the experimental arm. And it's interesting to see that this occurs without involving the quality of life or the anterior resection syndromes, and also without increasing or worsening global health of the patient. So this is a well-tolerated scheme. There are some criticisms. I've heard, for example, that the experimental arm has a worse local control or a trend to worse local control, but reality is that local control is not the difference. There's a difference of 2 percentile points, which in 900 patients with a p.012, p is 0.12, is non-statistic. So there is no statistically significant difference in local control. It is also said as a criticism that the experimental arm, he corrects himself, in the control arm, patients who went to adjuvant chemotherapy were few. But I want to remind you that there is no solid evidence that adjuvant chemotherapy improves results compared to radiochemotherapy and surgery. And this is what happens in the real world. After 5 weeks of radiation, a couple of months waiting for surgery, and then recovery of the patient from surgery, many of these patients are not able to receive more treatment. I've also heard that this is not an important study because it does not improve global survival, but our study didn't do it also, and it was our standard for 2 decades almost. So evidently, it would be better if it improved overall survival, but even if it's not a large step, it's a smaller step, and that keeps us advancing in the cure and in achieving better results in this disease for our patients. When patients fail and develop metastasis, they have different number of systemic and local treatments that are effective, that prolong survival for many years. This does not mean that improving metastasis-free survival is not a desirable outcome. It is a desirable outcome. I am sure that patients do not want to develop distant metastasis because even if there are effective treatments, the better thing is not falling into treatments such as segmentectomies, hepatectomies, several lines of systemic treatment. Undoubtedly, it's better not to develop distant metastases. In this line of thought, at the end of last year, we published a review about what neoadjuvant treatment to use. We believe that the Rapido experimental arm treatment, because if we compare with Prodigy 23, it reaches the same results, but Prodigy 23 has a scheme of treatment that is much more demanding with a triplet of drugs and chemotherapy. It also started with worse prognosis patients,
achieving the same results. So probably it's a more effective treatment or scheme as well. Starting with radiation therapy is a good idea compared to starting with chemotherapy because it produces a fast alleviation of rectal symptoms, which probably all patients with locally advanced rectal cancer have. And starting with radiation therapy was important according to the OPRA study and the German group study, which suggest that consolidation chemotherapy is better than induction chemotherapy. This is the comparative chart for the SAUER, Prodigy 23, and Rapido studies. We see that the Rapido study has twice of T4 studies and twice the patients with mesorectal fascia involvement, achieving the same metastasis-free survival and complete pathological response. The ASTRO guidelines supports treatment with short course radiation therapy followed by chemotherapy. It is a conditional indication that means, and what does a conditional recommendation mean? Most informed physicians will use this course of action, although some will not. The ASTRO guideline did not include the results of ASTRO and Prodigy 23, of Rapido, excuse me, and Prodigy 23, or the German study, because these three studies or trials were not yet published when the review was made. This is why they were out of the inclusion criteria for this guideline. The ESMO guidelines recommend as an alternative in locally advanced short course radiation therapy. And this is also true for the NCCN guidelines. Now, to end, I was asked to compare short course versus long course radiation therapy. There are 8 randomized studies listed here. I have showed you 7 out of the 8 where long course was not better than short course in any of the 7 or 8 of these. But it was worse in metastasis-free survival and Rapido and complete pathological response, according to Rapido, Stellar, and Stockholm 3. It was more toxic, according to the second Polish study. And finally, it was inferior in downstaging, according to Rapido, Stellar, Stockholm 3, and the Indian study that was recently published in the British Journal of Surgery. My conclusions are that total neoadjuvant treatment is the new standard for locally advanced rectal cancer. And this is also a consideration by Dr. Hong from Mass General. This was published by him 3 years ago already. And the scenario of total neoadjuvant therapy, a short course radiation therapy plus chemotherapy, is based on best or better evidence and supported by clinical guidelines. This comment was published recently in Lancet Oncology and mentions the same about the results of the Rapido protocol. Last slides. These are questions that have been asked to me in some occasions, and I'd like to clear this up. What happens in patients with low rectum tumors? Can we do short course radiation therapy? The answer is completely yes. Here's a meta-analysis that concludes that the indication of a short course radiation therapy shouldn't be disregarded as a treatment option for low-lying tumors in the rectum. And the other question I've been asked is if short course radiation therapy produces or not more secondary primers compared to long course radiation therapy. This is false. This is a review made a short while ago showing that short course and long course radiation therapy have an equivalent incidence of secondary primary tumors.
So there is no increase in secondary primary tumors by the fact of using or by the issue of using short course radiation therapy. With this, I end, and I want to thank the organizers for their invitation to SLAGO. Thank you. Thank you very much, Dr. Soler, for your presentation. I'd like to remind you that we will have a discussion that will take place together with the GIST module. It will be directed by Dr. Juan Manuel O'Connor. Our next presentation is called Total Neoadjuvant Therapy in Rectal Cancer Non-Surgical Management. This will be presented by Dr. Julio Garcia Aguilar. Dr. Garcia Aguilar has an extensive CV that includes a postdoctoral fellowship in Harvard University and clinical specialization in colorectal surgery, Minnesota University Medical Center. Today, Julio Garcia Aguilar works in Memorial Sloan Kettering Cancer Center as the chief of colorectal surgery department, and he is chair of research in that institution. Dr. Garcia Aguilar also has been main researcher of fundamental trials in the design of non-surgical management of rectal cancer, and director of the OPERA trial, and he is also working in robotic surgery in colorectal cancer and a good friend of Latin American oncology. So thank you very much, Dr. Garcia Aguilar, for your presentation. As you know, there are patients that have rectal cancer that experience a response to neoadjuvant therapy with complete response, and it states that the dilemma for the surgeons. This question has been stated for a long time, and maybe one of the first publications that approached this question in relation to eliminating surgery in those patients that had rectal cancer that develop a complete clinical response comes from Gama from Brazil. Most of the people present in this symposium might be familiar with this data. She was the first one that showed that patients with complete clinical response, or CCR, that follow the protocol of watch and wait had similar results to those patients that had a complete pathological response after complete rectal resection. And this publication demonstrated that surgery, so the first surgery was safe, that surgical salvage among those patients that had a tumor regrowth was effective, and long-term survival in patients who started in this watch and wait protocol was positive. These results were reproduced in Memorial Sloan Kettering, New York. This is a publication of already 1 decade ago. Its results were very similar to those from Brazil. Treatment plan was similar. Those con complete clinical response were compared to those with a pathological complete response, and the results in the long term were very similar. A more recent publication, once again with a larger series, confirmed the same results. As you can see, those patients that go into a watch and wait protocol, or W&W, the 20 to 25% have tumor regrowth, but they can be salvaged with surgery similar to what they would have had if they were operated on first. About 1 year ago, it was the results of the International Watch and Wait Register were published. 880 patients that were entered in these watch and wait protocols from 47 centers in 15 countries for a prolonged period of time. Even though this registry had certain limitations seen on the screen, the number of patients that were coming from complete clinical response, the denominator was unknown. Tumor staging was variable in these groups because this has changed a lot in that period of time. And there were no uniform criteria for inclusion. And there was no information on time for assessment or response. Also,
and there were no defined criteria for clinical response. There was no pathological proof of tumor regrowth, and the follow-ups were very variable. In spite of this, the results were very similar what has been seen in the Memorial hospital. Tumor regrowth was around 25%, and many of them were able to submit salvage surgery, and survival rates were pretty good. So in the experience that is retrospective, is telling us that watch and wait is possible in those patients that have complete clinical response. There is a risk of tumor regrowth, but most of the patients, if this occurs, can be submitted to salvage surgery radical with certain guarantees. But there are many things that we do not know. We do not know how to predict the response of those tumors that will respond. We do not have the certainty to which will be the best time to assess response. We like to know also how to maximize tumor response, at least to have a response rate of 3 to 5% or 50%. One of the keys of watch and wait is how to identify those patients that are true responders. Also, those patients with tumors that have complete response, and how to follow these patients. Will these patients regrow? When this will occur? Will these these patients be able to salvage surgically? And in this time of follow-up of watch and wait, and that of those patients that will have a tumor regrowth, are we exposing them to an additional risk of distant metastasis? We know that the response takes time, and to assess it also, for some time we did surgery 6 weeks after radiotherapy in the old days, and studies are suggesting that certain tumors will take more than 6, even up to 8 to 10 weeks until reaching a complete clinical response. And this is why we tend to assess tumor response and indicate surgery after more prolonged periods of time after finishing chemotherapy. There are many ways to enhance the response. One of them is to use total neoadjuvant therapy, to administer chemotherapy that is administered usually after surgery and chemotherapy, to administer this before a start to chemotherapy after radiotherapy, and then go to surgery. In Memorial Sloan Kettering, the rate of response went from 21 to more than 30% when we use induction chemotherapy followed by chemoradiotherapy. So total neoadjuvant therapy could increase the response in those patients. An alternative to induction chemotherapy is consolidation chemotherapy. Start con chemoradiotherapy and then chemotherapy while we wait the tumor to respond to chemoradiotherapy. And with these types of treatments, we have reached response rate up to 78%. Comparing these two types of treatment, start with chemotherapy and then chemoradiotherapy, or start with radiotherapy or chemoradiotherapy and then chemotherapy, it seems that starting with radiotherapy and then continue with chemotherapy, the response rate is higher than the other way around. And you can see percentages in both arms. So we do not know if it's a different biological effect from the different types of treatments, or if it's only the result of the time that has gone by after radiochemotherapy prior to surgery. It could be that radiotherapy had a different effect than chemotherapy, and the time for radiotherapy could account more than the time for after chemotherapy. The key of the watch and wait protocols is to be able to identify those tumors that are the true responders, the ones that will have a complete response. The criteria for response in general are clinical criteria. If they are too strict, and we demand for the tumor to have completely disappeared, that the scar has already matured and we have a perfect scar, those two strict criteria probably will originate that we will miss many responders. They can have a complete pathological response, but they still have some endoscopic abnormalities that could produce confusion. Now, if the criteria for response are too low, we will probably follow some patients or will include patients in the watch and wait group that still have residual tumor.
And at some point in time, this will originate a percentage of tumor regrowth. The criteria we use today endoscopy, digital rectal examination, and imaging modalities, MRI. And we are learning how to identify those patients that can benefit from this. What we have learned already is that clinical assessment with DRE images and endoscopic assessment underestimated the response, and there is wide evidence on this. In the Memorial Sloan Kettering Cancer Center, we use the response criteria. We indicate complete clinical response, near complete response, and no response. Those are our categories with the endoscopy criteria, digital rectal examination criteria, and MRI criteria. They are published. You can see them in the table on the screen. Those patients with complete clinical response go immediately to the watch and wait protocol. Those that do not have response, we recommend immediate excision of the tumor, and the near complete response, we do follow-up. So to speak, more intense follow-up. We examine them in a few weeks, and we can give it more time for the tumor to respond. Here we have some examples of what we would consider a clinical and radiological complete response. And this would be a case of near complete response. On endoscopy, we are able to see that the tumor practically has disappeared. There are certain nodularity that does not allow us to say that this is a complete response. Same thing with the images in MRI in the bottom. We do not see an intense scarring T2 that allows us to state that the tumor has disappeared. And this is what we would see in the case of incomplete response or partial response from lack of response. There is a reduction in size of the tumor that is clear, but in post-treatment images on the right, endoscopic and radiologically, we see that the tumor is still there, even though it has decreased in size. Watch and wait is meaningless in this case. A review that we presented in the ASCAR meeting a year and a half ago, we assessed the diagnostic accuracy from a number of surgeons. When we presented to them cases of complete clinical response or incomplete clinical response, we asked them to assess and to select a treatment. And they had a degree of a diagnostic accuracy up to 89% in complete clinical response, and incomplete clinical response, 74%. When we presented cases of near complete response, and if we asked them if they would recommend watch and wait, 31% said yes, and non-complete response, 38%. Yes. It surprised us that the diagnostic accuracy for those complete responders or almost near complete responders was pretty high, 82% accuracy, but not so much so when they recommended mesorectum excision, and some patients that had a complete pathological response were included there. So what can we say in our system or regression schema of tumor regression schema? There is a significant variation between inter-observer and individual observers in the interpretation of images. It is possible that not all the time they reach the same diagnosis of complete clinical response or near complete clinical response. There is consistency between interpretation of endoscopic criteria selection response rate. The accuracy for those patients with complete clinical response is pretty good. And accuracy, diagnostic accuracy is intermediate to identify incomplete complete responders, and worse for those that have a nearly complete response. These are results from from a group of maths, and they are in Amsterdam right now using the three techniques: digital rectal exam, endoscopy, and biopsy, and MRI. They found a probability of 98% of correct in predicting complete response. This is amazing. How do we follow up these patients? Those patients that go into the protocol of watch and wait, those that have complete clinical response, are submitted to a
sigmoidoscopy for every 4 months for 2 years, and then every 6 months for the 3 following years. And the rectal MRI every 6 months for the first 2 years, and then once each year for the 3 following years. Then a CT of thorax, abdomen, and pelvis is done every 12 months for 5 years. And same as colonoscopy, we follow the guidelines and the usual guidelines. And what do we do with the patients once we have reached this lapse time of 5 years? Some patients with total excision of the mesorectum, we have seen recurrences that can occur 6, 7, 8, or even 10 years after surgery. And those patients should be followed on an exhaustive fashion at least once a year, because we do not want to be surprised by tumor regrowth that can occur after 5 years. Also, in those years, we have learned something about regrowth. As I said, the rate of regrowth will depend on the criteria used to define complete response. If the criteria are strict, as was said before, the regrowth rate will be low. On the other hand, many patients that will be submitted to total mesorectum dissection will have a low regrowth rate. If the criteria are loose, the regrowth rate will be high. What we have learned, those patients that complete clinical response or near complete clinical response, if there is regrowth, this will occur in a slow and indolent fashion. And most of them occur through the bowel wall, some occur in the lymph nodes, but the mesorectal lymph nodes is not very common to see growth only at that level. It's important to know that this can occur, and this is why MRI is done, but we should watch the mesorectal area and the mesorectal nodes. It's important to know that patients should be compliant with the follow-up protocols and surveillance protocols. Some patients can leave and then come back for the watch and wait, but they come back with a tumor that cannot be resected. Those patients that have tumor regrowth, as I say, if they are within an exhaustive follow-up, can be salvaged with an intervention that would be similar to what could have taken place in the beginning. Here we have one patient, 75-year-old male, rectal cancer. That was the initial tumor. This is chemoradiotherapy. Immediate after chemoradiotherapy follow-up, a few months later, it seems perfect clinical response, a good scar, no nodules. But in the follow-up, later on, a suspicious image with biopsy that shows tumorovillus growth, a tumor that was type T2, T3 in the beginning. If we see a dysplastic epithelium area, we must think that it could be in the whole thickness of the wall. We did here complete excision of the mesorectal, and that was all. What happens with metastasis during watch and wait period? These are the series results published up to date. There you can see the rate of distant metastasis is between 5 to 8%. It might be high or seem high, but if we see the results of series in which they have reported the percentage of distant metastasis in those patients with pathological complete response, such as this study from MD Anderson, the complete response and distant metastasis rate is very similar what we would have seen in the watch and wait series, approximately 6 to 8%. It would seem that metastasis is an independent problem to local control. In terms of survival with watch and wait, this is comparing patients that with complete clinical response that have been treated with watch and wait and others that have been treated with surgery, with the probability that global survival or overall survival is pretty reasonable, up to 93%, or 97% in some series, compared with what I showed previously with MD Anderson, those patients with complete pathological response that had mesorectal total excision was 90%, which is very similar to overall survival in these patients with watch and wait.
A few years ago, we started a prospective trial, the OPERA trial. This is the diagram. Patients with stage 2 and 3 distal rectal cancer were treated with total neoadjuvant therapy in institutional consolidation, and at the end of the whole treatment, tumor response assessment was made. Those that had complete clinical response were in the watch and were determined to watch and wait, and those that had non-clinical responders, we indicated TME. To compare results, we did a historical control arm with historical controls of patients that were treated previously chemoradiotherapy followed by surgery. This is a multicentric trial taking place in a series of hospitals in the United States. There was the map. The primary endpoint is to compare 3-year disease-free survival between those patients treated with TNT and see how they compare to historical controls. We had also secondary endpoints to compare the outcome in those patients treated with both systems. We used systemic chemotherapy, being FOLFOX or KFOX, and conventional radiotherapy, and during radiotherapy, we usually use gemcitabine. Global survival was similar in both arms and very similar to historical controls. Maybe a bit better, but not substantially better. And what we did find is that in the group of patients treated with chemoradiotherapy followed by consolidation, the rate of organ presentation was almost 60%, a bit lower. Those patients treated with chemotherapy followed by radiotherapy. What is the patient's thoughts or the patient's perspective? Today is especially difficult to have a conversation with our patients because they are well-informed patients and they are informed about the watch and wait therapy. This is something to discuss with our patients and the possibility of them to have a complete response to neoadjuvant therapy and have the possibility and the sound. And so in summary, rectal cancer response to neoadjuvant therapy is higher than what we expected previously. We have never given time to see that response probably, and this response increases with the total neoadjuvant therapy. And when there's a delayed assessment of response, so the identification of true responders is still a challenge. We have to continue researching there to improve the identification of these patients. We know that if we put our patients in watch and wait protocol, some will develop tumor regrowth. But if we follow the patients exhaustively, most of them could be salvageable with a total mesorectal excision, similar to what would have been done initially. We know that the rate of distant metastases, that is something of concern for many surgeons when we spoke about watch and wait. It seems to be that it is equivalent to those similar tumors that have a pathological complete response after being treated with total mesorectal excision. What it is important, as I was said, is a close surveillance, and of course longer follow-up is needed because we still do not know what would happen with these patients after 6 to 8 years. So at conclusions, the strategies of watch and wait for rectal cancer patients that have a complete clinical response to neoadjuvant therapy, it appears to be a safe approach. The watch and wait is acceptable for most rectal cancer patients and already managed by some of them. And I think it should be part of the treatment discussion. To be successful in the watch and wait, it requires well-informed patients and willing to undergo an intensive surveillance protocol. Thank you very much, and hopefully next time we can be live in Santiago de Chile. Thank you. I now have a pleasure of introducing Dr. Rachel Rigelman from Brazil, head of the unit of oncology, and also trained in Toronto, Canada, Prince Margaret Hospital. She's a specialist in neuroendocrine tumors, and she is a reference in Latin America with several research papers published. She will present to us anal cancer, news about anal cancer. Dr. Rigelman?
Welcome to SLAGO. Hola, soy la doctora Rachel Reichelman y vamos a hablar de novedades en cáncer anal en 2021. No tengo conflictos de interés asociados con este tema. El cáncer de ano es considerado un cáncer inhabitual en muchos países, aunque no es tan inhabitual en Latinoamérica. Es menos de 3% de los tumores gastrointestinales en general, con una incidencia en aumento en pacientes con VIH. El factor de riesgo principal es la infección por virus papiloma, que se asocia con lesiones locales o no, en forma concomitante con el cáncer anal. También historia personal de lesiones de alto grado cervical o vulvares y también inmunosupresión. Hay un aumento de 20% de incidencia en pacientes que viven con VIH. También hay un aumento de riesgo de cáncer anal en pacientes que son receptores de trasplante y que reciben inmunosupresión crónica. En términos de los principios generales de tratamiento para el cáncer anal, sabemos que los tumores in situ se tratan con resección transanal con márgenes negativos, de T2 a T4. Y respectivo de los nodos, la quimiorradioterapia es el tratamiento de elección con mitomicina o cisplatino. Vamos a hablar de esto más adelante. Y para aquellos pacientes que tienen enfermedad persistente luego de quimiorradiación o que quienes tienen recurrencia local, el tratamiento de rescate con amputación abdominoperineal se considera el tratamiento de elección y que lleva a una tasa de sobrevida general de 23 hasta 69%. Esto es un tratamiento de salvataje. Y luego el tratamiento para la enfermedad metastásica, vamos a cubrirlo más tarde. ¿Qué pasa con aquellos con tumores precoces? La mayoría de la evidencia que tenemos para tratar el cáncer anal con quimiorradioterapia viene de enfermedad nodo positivo. ¿Qué pasa con los pacientes T1 y T2? Este es un estudio que presentamos en ESMO el año pasado. Es un estudio retrospectivo llevado a cabo en mi institución, donde se vio los resultados con carcinoma del canal anal tratado con quimiorradioterapia de dosis completa o reducida, porque los pacientes con T1 o T2 temprano y con N0 clínico, algunos clínicos tienden a ofrecer un tratamiento menos intensivo porque no tenemos datos que muestren que tenemos que entregar el tratamiento completo. Así que esta era la pregunta. ¿Deberíamos hacer una quimiorradioterapia completa o está bien reducir la dosis un poco? Tuvimos 180 pacientes, la mayoría de ellos, 70% con T2, pero más o menos un tercio con T1, y comparamos si recibían quimiorradioterapia completa. En ese caso, podrían tener una reducción, o si recibían un tratamiento reducido desde el inicio con cisplatino o mitomicina, o solo radiación. Y lo que encontramos es que dentro de los tumores más pequeños, el tratamiento completo lleva a mejor resultados. Se puede ver aquí quimiorradiación completa cuando ajustamos esto por T. En el análisis multivariado podemos ver que la progresión libre de enfermedad es 50% mayor en aquellos que recibieron dosis completa de quimiorradiación. Pero cuando miramos aquellos con tumores de menos de 1 centímetro, para ver si es que es necesario ofrecer el tratamiento completo, tenemos datos completos. Este es un estudio de Estados Unidos con más de 2.000 pacientes con T1N0 y quiero que vean los pacientes con tumores de menos de 1 centímetro que recibieron
ya sea quimio, radiación o una escisión local, y podemos ver que la sobrevida general no es diferente entre ellos. Así que puede ser que para pacientes con lesiones muy pequeñas, yo diría de menos de 1 centímetro, bien diferenciados, sin invasión perineural ni vascular, quizás una escisión local es suficiente. Pero hay que tener en mente que los pacientes con histología pobremente diferenciada o invasión perineural o vascular, probablemente hay que ofrecer un tratamiento completo. Para los pacientes con T1 alto o T2, la quimiorradiación es aún estándar y esto se basa en distintos estudios del pasado. Voy a presentar aquí los estudios fase 3 aleatorizados de superioridad que evalúan añadir quimioterapia versus solo radiación o sustituir mitomicina con cisplatino. Lo primero es el estudio británico que compara radiación con quimiorradiación, 5FU y mitomicina. Solo evaluaron si es que tenemos que añadir quimioterapia a la radiación. Y la respuesta a esta pregunta es sí. Así que el fracaso local favoreció la adición de quimiorradiación, 59 versus 36%. No hubo ganancia en la sobrevida general añadiendo quimioterapia a la radiación, pero hubo una ganancia en la sobrevida específica con una reducción de riesgo relativo de 0.71. ¿Qué pasa? Necesitamos añadir mitomicina o la quimioterapia con 5FU es suficiente. Este es un estudio de RTOG que hizo esta pregunta y nuevamente la combinación con mitomicina y 5FU fue mejor que 5FU sola con radiación. Así que la sobrevida libre de colostomía fue favorecida con la adición de mitomicina, aunque no hubo ganancia en la sobrevida general, pero tenemos un buen impacto en los pacientes en términos del fracaso local. Y luego, ya que la mitomicina es una droga conocida, no tan radiosensible, estaba la pregunta sobre si se sustituye esta terapia con cisplatino. Y hay dos estudios que han hecho esta pregunta. El primero es RTOG 911, que compara quimiorradiación con mitomicina versus cisplatino, 75 miligramos por metro cuadrado. Pero luego de la inducción de 2 ciclos de cisplatino y 5FU. Sorprendentemente, ya que todos esperaban que el cisplatino sería mejor que la mitomicina, se mostró que la mitomicina era mejor. El estudio fue negativo, numéricamente favoreciendo mitomicina en términos de la tasa de colostomía. Este estudio fue negativo, pero muchos argumentaron en esa época que quizás la inducción con quimioterapia retrasaba el tratamiento más efectivo, que es la radiación. Y luego, otro estudio muy importante, británico, también comparando cisplatino con mitomicina. Pero en este caso, era un diseño 2x2, un estudio fase 3, se usó la consolidación de cisplatino 5FU luego de la quimiorradiación, un poco distinto del RTOG, que lo usó como inducción antes de la quimiorradiación. El resultado primario fue la tasa de respuesta completa y la tasa de progresión libre de enfermedad. Sobrevida libre de enfermedad. Y el estudio fue negativo porque se estaba evaluando la superioridad de cisplatino, así que el estudio fue negativo. Pero numéricamente fue con números muy similares. La sobrevida libre de progresión, se puede ver los porcentajes, la tasa de PFS 75-72%, tasa de respuesta mayor de 90% en ambos grupos. Cuando se ve la sobrevida libre progresión, se puede ver que las curvas van juntas. La diferencia principal fue en la toxicidad, en el perfil de toxicidad. El grupo con mitomicina tuvo
toxicidad hematológica grado 3 y 4. Es la única diferencia estadísticamente diferente. Y este estudio llevó luego al permiso, digamos, de usar cisplatino en sustituto de mitomicina cuando la mitomicina no está disponible, que ocurre, por ejemplo, actualmente en Brasil. Lo que es realmente importante en el cáncer anal es cuando evaluar la respuesta. Los estudios precoces de hace unos 20 años evaluaban la respuesta 8 o 10 meses luego de quimiorradiación y luego tomaban una decisión sobre si hacer cirugía de salvataje en esos momentos. Y en los estudios actuales, se vio qué pasaba si se esperaba 6 meses por lo menos luego de la quimiorradiación. Lo que se vio fue que 72% de los pacientes que no tenían una respuesta completa al mes 11 tuvieron, a la semana 11, perdón, tenían respuesta completa a la semana 26. Así que podemos preservar órganos de los pacientes si es que esperamos un poquito más. Así que lo que se recomienda es evaluar a los pacientes mensualmente en forma clínica con imágenes 2 a 3 meses luego de la quimiorradiación y 3 y 6 meses después. Si hay una regresión, se puede continuar monitorizando a los pacientes hasta un año, por supuesto, evaluando signos precoces de progresión, pero si hay remisión, se puede esperar más antes de pasar a la amputación abdominoperineal. Y si esto está indicado, hay una discusión sobre cirugía. Si es importante en ese caso hacer biopsias y una biopsia negativa no excluye enfermedad, pero la biopsia positiva hace que recomendemos la cirugía radical. ¿Qué pasa con Nigro versus otros regímenes? Este es un análisis de un estudio multicéntrico llevado a cabo en Brasil y Argentina, donde teníamos 179 pacientes evaluando pacientes VIH. Pero cuando vemos el grupo VIH negativo, que es la mayoría de los pacientes, si usamos Nigro versus actitud, más de 90% tienen buena respuesta. Así que incluso en el nuevo mundo, el cisplatino podría reemplazar a la mitomicina. ¿Qué pasa con sustituir capecitabina? Se corrige 5-FU con capecitabina. Sabemos que esto se ha hecho en otros cánceres. ¿Por qué no hacerlo en el anal? Puede ser una modalidad más conveniente sin necesitar que vayan los pacientes al hospital. Los estudios no controlados han evaluado que esto podría ser el caso, así que llevamos a cabo un análisis de estos estudios, evaluando la tasa de respuesta completa a 6 meses, y es bastante buena, 88%. En una comparación indirecta, podemos decir que la capecitabina puede ser usada en lugar de la infusión de 5-FU. ¿Qué pasa con el subgrupo de pacientes HIV positivos? En muchos ambientes en Latinoamérica, especialmente, pueden llegar a ser 10 a 15% de los pacientes. En pacientes africanos, en países africanos, disculpe, pueden ser incluso más de 50% de los pacientes con cáncer anal. Pero en nuestra región yo diría que es un 10 a 15% de los pacientes. Llevamos a cabo un metaanálisis de estudios tratando de evaluar el impacto de la infección por VIH en la sobrevida general y sobrevida libre de progresión en cáncer anal localizado tratado con quimio y radioterapia. Yo diría que estos estudios tendieron a incluir pacientes que recibían terapia antirretroviral, pero no todos ellos. Así que vimos estudios del 2000 hasta el 2007, como pueden ver aquí. Y lo que encontramos en este análisis es que la sobrevida general y sobrevida libre progresión a 3 años funciona bastante bien, probablemente porque estos pacientes tienden a tener más eventos adversos de la quimiorradiación, incluyendo toxicidad hematológica y radiodermitis por la radiación, probablemente en combinación o debido a la combinación con antirretrovirales que tienden a tener efectos radiosensibilizadores.
pero también pueden haber otros factores. En términos de sobrevida libre progresión, vimos que los pacientes con VIH tienden a tener una respuesta completa por más tiempo comparados con los pacientes que no tienen infección de VIH. Así que este es el mismo estudio que ya les mostré anteriormente, con 179 pacientes de Brasil y Argentina, donde vimos especialmente la población de pacientes VIH positivo, 43 pacientes, y lo que se ve es que el tiempo para lograr una respuesta completa es casi el doble para pacientes que tienen infección con VIH. ¿Y cuáles son las implicancias clínicas? Las implicancias clínicas son que si uno indica la cirugía muy precozmente, uno puede esperar más tiempo para la respuesta completa y tener finalmente una cirugía de salvataje. Los pacientes tenían enfermedad inflamatoria local cuando podrían haber evitado un procedimiento tan agresivo. Ahora, avanzando a la enfermedad metastásica, en el cáncer anal, en sí es raro y el metastásico es más raro. 5 a 10% de los pacientes tienen metástasis cuando tienen cáncer anal. Hay pocos estudios al respecto, la mayoría son retrospectivos. Eh, Hasta hace 2 años solo habían series retrospectivas, hasta ahora tenemos 4. Y cisplatina más fluoropirimidinas era el régimen estándar con respuestas parciales de más o menos 52%. ¿Qué pasa en términos de estudios prospectivos? Tenemos 4, como mencioné, y les voy a mostrar estos. El primero es un estudio no controlado fase 2 con un régimen Leticia. Tanto los regímenes modificados como completos tenían las mismas respuestas. Este es un estudio escandinavo evaluando el régimen de primera línea, el seguimiento de 20 meses. Esto es sobre vía libre de progresión. Lo impresionante es la tasa de respuesta objetiva, 89%, basado en RECIST, 45% con respuesta completa. Así que un régimen bastante activo de primera línea, probablemente más tóxico que el régimen doble de quimioterapia, pero con alta respuesta en pacientes, especialmente los que tienen enfermedad muy sintomática. Otra combinación es FOLSI, 5F1 más cisplatino. Es una serie retrospectiva de el Memorial Sloan Kettering, publicado por el colega chileno Sebastián Mondaca en el año 2018. 87 pacientes, tasa de respuesta de 48%, PFS medio de 7 meses, un régimen bastante activo. Y probablemente el estudio más importante es el INTERACT. El INTERACT es el primer estudio aleatorizado conducido en cáncer anal metastásico. Es un estudio aleatorizado evaluando 2 distintos regímenes que no se comparan en forma formal, sino que trata de identificar cuál es el mejor para ser usado como un régimen estándar para estudios fase 2 futuros. Se comparó cisplatina F5FU con carboplatina y paclitaxel con una AUC de 5, primera línea. Lo que se encontró fue una tasa de respuesta parcial o completa de 60% entre ambos grupos. Un régimen altamente activo. Podemos ver aquí el waterfall plot que dice que la mayoría de los pacientes tenía una disminución de tamaño de tumor. La sobrevida libre de progresión no fue distinta estadísticamente, pero fue numéricamente más alta con carboplatino más paclitaxel, pero la sobrevida general, que no fue un objetivo primario, fue significativamente mejor para carbopaclitaxel, 20 meses versus 12 meses. No sabemos por qué, no tenemos mucha información sobre segundas líneas de tratamiento que podrían influenciar en los datos.
pero ya que cisplatino, carboplatino y paclitaxel fue mucho menos tóxico, e incluso un poco mejor que cisplatino 5FU, se consideró que esto podría ser el mejor brazo para ser probado en estudios fase 2 que van a venir. ¿Qué pasa con la inmunoterapia? La inmunoterapia para llegar al sistema gastrointestinal, cáncer gástrico, cáncer esofágico, al de colon, ¿por qué no el cáncer anal? Tenemos algunos estudios y la racionalidad es que el cáncer anal aparece en pacientes con VIH, así que tenemos una integración del DNA viral al DNA celular con formación de nuevos antígenos. Esto podría llevar también a un efecto más inmunogénico y una respuesta a la inmunoterapia. Aunque no vemos que el cáncer de ano se asocie con una alta carga mutacional. Como vemos aquí, hay un estudio muy interesante comparando en el LGI la frecuencia de mutaciones somáticas y en el LGX el tipo de tumor. Podemos ver que el tumor escamoso del pulmón tiene mayor carga de mutaciones comparado con el tumor anal. Así que igual tenemos la racionalidad de los antígenos virales. Esto llevó al estudio de inhibidores de checkpoint, uno con estudios con pembrolizumab, nivolumab. Ambos estudios evaluaron segunda línea, luego de cisplatino como primera línea. Si vemos la sobrevía libre de progresión es bastante modesta, 3 a 4 meses. Podemos ver tasas de repuesta, 24% nivolumab, 17% pembrolizumab. Yo diría que esperaríamos más, pero no podemos decir que no es efectivo. Esto fue presentado en uno de los ASCO y en ESMO, análisis agrupado de todos los pacientes con cáncer anal de uno de los estudios Kino. Y nuevamente vemos una sobrevía libre de progresión de solo 2 meses. Y cuando vemos la curva de la sobrevía libre de progresión, vemos que al año 50% es la respuesta y también una cola, sugiriendo que algunos pacientes se benefician. Yo he tratado pacientes y he visto control durable 5 a 7 meses, así que algunos pacientes sí se benefician de la inmunoterapia. ¿Qué pasa con los pacientes VIH positivos en el ambiente metastásico? Este estudio también fue llevado a cabo por nuestro grupo. Recientemente lo enviamos a publicación y lo presentamos en ESMO el año pasado. Un estudio multicéntrico de miembros de SLACO. Tenemos pacientes de Brasil, México, Argentina, 113 pacientes, que es un gran número para cáncer anal con metástasis, con un seguimiento de 26 meses promedio, una sobrevida general de 40 meses, similar a lo que vemos en estudios fase 1, fase 2 y fase 3. Cuando comparamos a los pacientes VIH positivos, encontramos que eran más jóvenes y la respuesta a la quimioterapia de primera línea era similar a aquellos que no tenían infección. La PFS era bastante similar, 4.9 meses versus 5.5 meses y sobrevía general 11.3 meses para pacientes VIH positivos versus 14.6 meses para los VIH negativos. Aunque numéricamente pareciera ser que los pacientes VIH positivos andaban un poquito peor, esto no logró diferencias estadísticamente significativas. Así que parece ser que en el ambiente metastásico, los pacientes con cáncer anal metastásico, ECOG no cero, parecen tener un beneficio similar con la quimioterapia comparado con los pacientes VIH negativos. Este es el primer estudio que evalúa pacientes VIH positivos con metástasis. Hay estudios nuevos para cáncer anal en clinicaltrials.gov. Y lo que estoy tratando de mostrar acá es los estudios más relevantes. Este es un estudio que está siendo conducido en mi institución, un estudio fase 2 aleatorizado, donde estamos comparando la quimiorradiación
con actitud, con una intervención experimental con pre y probióticos antes, durante y 8 semanas después de quimiorradiación. Los pacientes antes de la quimiorradiación eran evaluados en su respuesta metabólica y también estamos llevando a cabo evaluación de la microbiota anal y también marcadores séricos para detectar predictores de respuesta completa a los 6 meses. Antes de la enfermedad metastásica, hay algo muy importante, este estudio que está evaluando un régimen modificado con tesolizumab, inmunoterapia primera línea. Y también hay un estudio auspiciado por NSI evaluando nivo o epinivo en cáncer anal metastásico. Esto es importante, tratando de explorar más allá la combinación de inmunoterapia y enfermedad metastásica. Otro estudio de primera línea importante es un estudio ECOG llevado a cabo por la doctora Kathy Eng. Ella está autorizando pacientes a carbotaxol primera línea con adición o no de nivolumab. El brazo experimental añade nivolumab con primera línea y también es seguido con nivolumab de mantención. El endpoint primario es la enfermedad sobrevida libre de progresión. Estos son los estudios principales que se están llevando a cabo en primera línea. Para resumir, lo que tenemos en el año 2021 para el cáncer anal es que la quimiorradiación con cisplatino o mitomicina con infusión de 5-FU o capecitabina. El capecitabina es estándar para etapa precoz. Recordemos que aquellos con tumores muy pequeños de menos de 1 centímetro, si es que están bien diferenciados en histología, sin invasión perineural o vascular, pueden no recibir quimiorradiación y pueden ser ofrecidos excisión local y monitoreo cercano. Los pacientes VIH positivos tienden a tener peores resultados luego de quimiorradiación, más toxicidad, menos sobrevía libre de progresión. Recuerden evaluar la respuesta por lo menos a los 6 meses o por más tiempo en el ambiente metastásico, primera línea, quimioterapia de platino es lo estándar, ya sea carbotaxol o un régimen DCF modificado son aceptables y hay estudios que están evaluando la adición de inmunoterapia en primera línea. Segunda línea con monoterapia está esperando aún estudios aleatorizados y recordemos que tenemos vacunación HPV y hay que evaluar las locales, porque si la cobertura de vacunación es efectiva, ya no vamos a ver cáncer anal ni cervical en las siguientes décadas. Muchas gracias.